Listo, muchachos, entonces ojo, cuando yo empiezo a trabajar con el tema de PHP, recuerden, debo siempre revisar que tanto el Apache como el MySQL estén funcionando. Son parte fundamental para que yo pueda utilizar y arrancar todo lo que yo quiero trabajar. Listo, entonces siempre revisar, los dos deben estar en vertecitos, deben estar aquí listicos para empezar a trabajar. En este caso yo voy a crear un proyecto, yo ya tengo una carpeta, entonces yo aquí en NetBeans, por ejemplo, yo simplemente le voy a decir nuevo proyecto, voy a llamarlo proyecto, perdón, primero le digo que es de PHP, que es una aplicación de PHP, que la carpeta donde va a quedar va a ser en htdocs y va a ser este proyecto 1003, ¿cierto? Que voy a usar PHP 8.2, listo, y que el nombre del proyecto pues lo voy a llamar así, proyecto 1003. Este nombre sí es como yo lo quiera llamar, aquí no hay problema porque es más interno de NetBeans para saber el cómo lo llama. Aquí le digo cómo lo voy a correr, yo le voy a decir que lo voy a correr en un servidor local. Y él me detecta que es en localhost proyecto 1003. Recuerda lo que yo le expliqué, 127.0.0.1 o localhost. Ambos son válidos para poder trabajar. Listo, y le voy a decir next finish. Automáticamente él acá me acaba de crear mi proyecto 1003, donde inclusive ya están los archivos que yo creé ahorita, el index.php y el info que tenían eso que yo llamé Hola Mundo. Pero lo primero que vamos a hacer es el inicio de sesión y siempre debemos pensar en qué debe quedar en el index.php. Ahora, yo debo cargar la estructura base de HTML, que ya sabemos que es HTML, HIAT y body. Dentro del HIAT yo debo tener siempre la etiqueta metacharset UTF-8, que es la que me indica el idioma sobre el que voy a trabajar. Listo. Ese es importantísimo, siempre lo deben tener para poder entender el idioma sobre el que va a trabajar. El título. Entonces, ¿cómo se llama nuestro proyecto? Pues ya sabemos que aquí vamos a trabajar de los torneos deportivos. Listo, entonces voy a colocarle así, torneos deportivos en el título. Y además yo les estaba diciendo... ¿Eso es como equipos reales o equipos ficticios? Ficticios. Si quiere hacerlo con información real, no tengo problema. Listo, o sea, yo no tendría ningún problema. Pero la información interna realmente a mí no me preocupa tanto. Me preocupa más es el funcionamiento. Si usted quiere hacerlo con datos reales, maravilloso, no hay problema. Pero si alguien me dice, no, pero yo me voy a inventar los nombres de los equipos, es que voy a hacer no sé, cualquier nombre de equipo que a ustedes les pueda ocurrir, no hay ningún problema. Listo. Quieren usarlo con internacional, pueden usarlo. Quieren usarlo con equipos locales, pueden hacerlo. Ustedes deciden. Listo. En la parte de datos internos, ustedes deciden cómo es. ¿Yo qué voy a evaluar? Pues obviamente que hayan datos, pero lo que vamos es mirar la funcionalidad. Bueno, resulta que para esto también yo debería pensar en colocarle, también, yo a ustedes en algún momento les mostré que siempre tiene que tener el Meta Viewport. Me lo traigo de acá como para ahorrarme trabajo, que es la etiqueta que me va a permitir que el código se adapte un poquitico más a las pantallas móviles. Bueno, ahora, para facilitarme la estructuración, pues voy a utilizar Bootstrap, voy a utilizar el sistema de Bootstrap, que yo también les había mostrado, por aquí tengo un ejemplo de cómo agregar Bootstrap, y es agregando estas dos líneas que yo tengo acá. Ya tengo montado Bootstrap. Listo. Ya tengo mi archivo base para trabajar. Recuerden, este código que estoy haciendo se los voy a compartir. ¿Listo? Esto que estoy haciendo todo les va a quedar también compartido. Junto con el video va a estar incluidos estos códigos. Bueno, listo. Paso a seguir ahora es que yo tengo que configurar ya el formulario, cómo se va a hacer. Todo sistema que se está trabajando, cuando se habla de un inicio de sesión que se va a enviar datos, debe tener su formulario que es configurado con el form, que es una etiqueta de apertura y cierre, como yo ya se los expliqué, y me queda listo para trabajar. Pero hay que darle unos atributos. Por ejemplo,
que se va a mandar por el método POST. Y hay otros que necesitamos, pero que todavía no los vamos a ver, ahorita los vamos a tratar, listo. Y vamos a necesitar entonces ahora construir los campos que van a ir. Ahora, yo puedo aprovecharme y básicamente usar para poder trabajar pues los ejemplos que el propio Bootstrap me tiene para llegar a lo que yo necesito. Entonces me meto a Bootstrap, voy a decirle en la documentación y voy a buscar en la parte de formularios. Aquí está Form Control, donde veo los formularios. Miremos entonces que aquí ya podemos llegar. Aquí hay uno donde me pide, yo puedo copiarme este código como para basarme en lo que tengo que hacer. Bueno, hay una estructura básica que siempre debe pedir, que si lo recuerdan, en el que yo les mostré de Bootstrap, yo les explicaba, siempre debe empezar con un container para que quede más organizado todo el código. Entonces, antes inclusive del form, si trabajo con Bootstrap, debo tener un container donde voy a meter toda la información para que se organice mejor. Y ahora sí, dentro del form voy a traerme este ejemplo y lo voy a adaptar. Este que copié y aquí lo tengo. Y voy a decir, aquí va a ir el usuario y aquí voy a tener la clave. Debo configurar primero que aquí este tiene que tener un tipo text, porque el usuario que van a escribir pues no es un correo electrónico, o si ustedes lo quieren hacer como correo electrónico. Le voy a dar un ID, ese ID lo voy a llamar usuario, y debo darle un name para poder que funcione, que también lo voy a llamar usuario. Como aquí le puse ID usuario, en el for del label debe ir usuario. Tengo la clave, a este le voy a colocar clave, y le tengo que dar el name, que también lo voy a llamar clave. Esto no va a ser un text area, sino que va a ser un input, y al colocarlo en input debo darle un type. Para las claves específicamente tenemos que usar uno que se llama el tipo password. Elimino esto del text area acá. Como lo puse clave, en el for debo colocar clave, y con esto acabamos de construir un formulario. ¿Cuánto nos demoramos? Nada. Miremos cómo se ve, porque realmente nos interesa ver cómo se va viendo. ¿Y cómo lo veo? Muy sencillo. 127.0.0.1 / proyecto, ¿cómo se llama? Proyecto 1003, enter. ¿Y qué acaba de aparecer? Usuario y clave. Listo. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta? El botón. Aparte de que miren que está apareciendo acá esto que dice name@example, eso no debería aparecer. Entonces, ¿qué me toca? Claro, es este placeholder, lo voy a esconder. Listo. Ya tenemos usuario y clave para arrancar. Ahora nos falta el botón. Pues sencillo, miremos entonces cómo llamamos al botón. Entonces vamos acá, buscamos los botones. Por aquí están los botones. Y aquí están los botones. Y yo quiero que la animación sea así azulito. Entonces me voy a traer este botón. Y me voy a ir al código. Y aquí le voy a decir que voy a agregar un botón. Este botón va a decir ingresar. Claro, porque cuando inician sesión que puedan darle en ingresar. ¿Vamos bien hasta ahí? Automáticamente ya se nos acaba de presentar un formulario donde tengo usuario, clave e ingresar. Pero resulta que si yo le doy ingresar, esto tiene que mandarme un formulario, pero el formulario ni sabemos para dónde va, y aparte estos campos no los hemos dejado obligatorios. ¿Cómo se dejan obligatorios? Pues ya sabemos también que debo colocarle aquí que debe ser required igual acá required. Con esto ya, cuando alguien intente empezar a trabajar y le dé por accidente ingresar, no lo deja hasta que no tenga el que corresponda. Resulta que además de todo lo que estamos haciendo, ya tenemos nuestro botón, que por cierto, tenemos que hacer que sea un submit. ¿Por qué submit? Porque estamos en un formulario y el submit es la acción de enviar un formulario.
Si lo dejo como botón, él no me va a hacer esta acción de volverme obligatorio el campo. Listo, entonces el botón debe ser, en este caso, el formulario de tipo submit, para que me deje que si yo escribo acá ingresar, me pide la clave y tengo que escribirla. Listo. Y miren que solo colocarle de tipo password ya me quedó como un password. Bien, tenemos nuestro formulario. Ahora bien, ya es de ustedes que definan cómo lo quieren poner más bonito. Entonces alguien me podría decir, ay, yo quiero colocarle un fondito o quiero colocarle una imagen. Vamos a hacer algo muy simple de colocarle, por ejemplo, aquí encimita del formulario voy a crear un div y en ese div voy a insertar una imagen. Entonces voy a buscar, yo lo voy a hacer muy rápido, voy a buscar imagen eventos deportivos. Vamos a ver qué nos aparece. Ah, yo quiero colocar este. Voy a darle guardar imagen como y dónde debo guardar. Y aquí es donde empieza una estructuración importantísima para ustedes. Antes de guardar, me devuelvo a mi carpeta, me devuelvo, inclusive pueden hacerlo por sus carpetas o por su ID que tengan. Hay unos archivos y unas carpetas importantes. Así como tenemos el index para saber qué es nuestra página inicial, tenemos que ir construyendo carpetas donde se guardan las cosas. Por ejemplo, para las imágenes, yo debería crear una carpeta que se llame image. Listo. Image sería una carpeta ¿para qué? Para imágenes. Listo. Quiero decir, yo necesito también una carpeta donde voy a crear todo lo que tiene que ver con PHP. Voy a crear otra carpeta que voy a destinar para todo lo que tiene que ver con JavaScript, voy a llamarla JS. Otra carpeta que voy a llamar CSS para todo lo que sean estilos. Miren que empiezo como a organizar los archivos por orden. Listo. Para poder acceder a ellos. Y cuando tengo esto ya en orden, entonces yo qué voy a tener, la imagen donde la tengo que guardar en image, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es eso, yo voy a llegar, clic derecho, guardar imagen como, eso ya sabemos que está en Zen, en SAM, en htdocs, en proyecto 1003. Ah, yo estaba creando donde no era, qué pena. Es acá, listo. Ya las pasé para donde tenía que ir. Aquí en proyecto 1003, muchas gracias por esa aclaración, me equivoqué, puse las carpetas en proyecto diferente. Y aquí tengo image. Y ojo muchachos, una cosita que ustedes deberían tener, no creen esos nombres tan largos que a veces se pueden enredar. Si quieren déjenlos, pero por favor que no tengan espacios, tildes, ñes, porque les puede generar problemas. Se aceptan guiones, guión bajo, puntos, números, se pueden. Esta imagen, por ejemplo, se puede dejar. Yo la podría dejar así el nombre tal cual y funciona. Vamos de nuevo, voy a cerrar este para no volverme a equivocar, estamos en el proyecto. Y le voy a decir, miren, si miramos acá y miramos image, miren que ahí tengo la foto y yo inclusive puedo verla desde acá y veo la foto. Listo, ya está en mi proyecto guardada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues llamar la foto, entonces voy a decir img. Me ayuda a generar el código más rápido. ¿Y dónde está eso? Yo tengo que ir llamando las rutas de las carpetas. Está en la carpeta image y se llama eventos deportivos, no sé qué, tin. El alt, para que lo tengan presente, es en caso de que una imagen no cargue bien o sea una aplicación que esté diseñada para personas ciegas, él va a leer lo que hay en el alt para hacerlo. Entonces, imagen con diferentes eventos deportivos. Entonces, con el alt ya hay una descripción de esa foto. Si alguien que no puede ver abre la página, le va a decir, hay una imagen con diferentes eventos deportivos. Listo. Entonces es bueno uno ir haciéndolo, a veces es fácil, a veces cuando empieza a crear el proyecto no es tan fácil. Listo. Cuando hay un proyecto grande ya no es tan sencillo. Y miremos a ver qué pasó. Pues si volvemos a nuestro proyecto, ya tenemos a la imagen. Pero esa imagen primero está muy grande.
Podríamos quitarle el segundo que quede más centradita, ¿cierto? Entonces yo fácilmente, aquí les toca empezar a combinar muchos conceptos porque tenemos que pensar en CSS. Todo lo que es bonito en código tiene que ser con CSS. Entonces yo en mi carpeta CSS voy a crear mi archivo CSS. Voy a decirle, coloquémosle estilos. Ya tengo mi carpeta CSS y ya la tengo acá. ¿Qué tengo que hacer? Pues resulta que este index no sabe dónde está este archivo, él no lo reconoce. Me tengo que crear básicamente una que se llama link href y le voy a decir que está en CSS en estilos. Le voy a decir que esto es una hoja de estilo y con eso ya él sabe que yo tengo una hoja de estilos por aquí afuera. Por favor, no creen la hoja de estilo, no me vayan a hacer esto que les voy a mostrar, style y style. Y aquí generar el código del CSS. Ustedes ya vieron CSS, ¿cierto? No quiero que lo hagan así, sino siempre en archivos aparte, siempre en archivo aparte. Se van a dar cuenta que para ustedes va a ser más sencillo, porque ustedes ¿cuántos archivos van a tener? ¿Uno o dos? Van a tener muchos. Y entonces en cada uno van a hacer todo lo mismo. Y resulta que yo les dije, no, ese de color mejor cámbielo. Entonces tiene que cambiarlo en 20 partes, o más bien cambiarlo en una y que en todo cambie. ¿Mejor o no? Entonces por eso es mejor, así como lo acabo de plantear acá, que sea en un archivo independiente. Luego de esto, ya que tengo mi estilo, entonces le voy a dar una clase a este div y voy a decir imagen inicio. Y le voy a decir, oiga, a esa imagen inicio recuerden que cuando es clases es con punto, cuando es con IDs es con numeral. Y yo le voy a decir, me va a poner lo que haya dentro suyo centrado. Luego le voy a decir, esta imagen está muy grande. Entonces voy a decirle que a esa imagen, con esto le digo, dentro del inicio de una imagen, y a esa imagen le va a dar un tamaño de, digámosle, 300 píxeles. No sé cómo quede, vamos a mirar. Miren cómo quedó. No, ya quedó muy chiquitica. Perfecto, ya uno juega con ese tamaño. Lo voy a bajar de 500, por ejemplo. Pero además quiero que esto no me quede aquí pegado, porque esto aquí arriba tan pegado no se ve tan bien. Entonces yo sin problema le voy a decir a ese div, oiga, tenga un margin top de 100 píxeles. Y miren ya cómo quedó. Listo. Aquí ya tenemos un inicio de sesión decente. No digo que sea lo más espectacular, pero es decente. Listo. Ventaja de esto, que si se ve en un celular, casi se ve bien, excepto por la imagen que se nos salió, ¿cierto? Casi se ve bien. ¿Y por qué no se ve del todo bien? Porque, colocarlo como se vería, porque para que esta imagen se vea bien tendríamos que manejar es con porcentajes. O darle una propiedad que se va a llamar aquí max width del 100%. ¿Esto qué significa? Que aunque el tamaño dice que es de 500, máximo el contenedor, y si no, achiquítela un poquitico. Si vuelvo a actualizar, miren que la imagen ya se acomodó. ¿Sí ven cómo quedó? ¿Cambió o no? Se acomodó a que la ventanita quedara ya más acomodadita para eso. Entonces miren, tenemos nuestra ventana que se acomoda a un celular o se acomoda a una pantalla. Listo. Miren que no utilicé, miren que el CSS que usé es muy largo. Profe, una pregunta, ¿para qué el otro, o sea, por qué no lo hizo todo en uno mismo? Porque uno es el div, este div, y otro es la imagen. Entonces, esta propiedad de arriba es para el div, el contenedor de afuera, donde le dije que no esté pegado arriba
y todo lo que haya dentro de él, céntremelo. A la imagen que está dentro de él, el tamaño del width y con el más width para que no se me vaya a salir. Ahí está como la diferenciación de lo que hay. Listo. ¿Que se puede hacer solo con la imagen? Sí, es posible. Pero por orden uno debería tener los contenedores para trabajar. Listo. Entonces, con esto tenemos ya nuestro inicio de sesión al menos configurado con un usuario y contraseña. ¿Pero eso funciona? No. ¿Y por qué no funciona? Pues ni siquiera tenemos base de datos montada, no tenemos a qué conectarnos, estamos en este momento a medias, ¿cierto? Porque no tenemos a qué. Entonces vamos a crear en Workbench. Y aquí empezamos a combinar un montón de cosas, ¿cierto? Vamos a hacer en Workbench a crear nuestra base de datos con al menos el usuario y la clave. Listo, que podamos al menos iniciar sesión. Entonces yo voy a crear mi modelo, voy a decirle acá mi base de datos, voy a llamar mi base de datos, voy a llamarla deportivo, voy a llamarlo así, deportivo. Siempre debo configurar UTF-8 MB4 y UTF-8 General 6. Le digo agregar un diagrama. Le doy aquí en la ventanita y voy a crear la tabla que debemos llamar la tabla usuario. Listo. Está muy chiquitico la letra. Para la próxima voy a traer más grande la pantalla para que se vea. Vamos a darle a este usuario un ID con el cual lo vamos a identificar que va a ser la llave primaria, va a ser autoincrementable, o sea, vamos a tener el usuario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Listo. Por ahora, para efectos prácticos, vamos a decir que tenemos el usuario, que es obligatorio, la llave primaria es obligatorio. Debemos tener la clave, que también es obligatoria. Ahora, el usuario, ¿de cuánto lo dejamos? Pues un usuario de 45 es muchísimo. Un usuario normalmente ¿de cuánto será? De 10. De 10, de 15, digamos, como para que por si quieren colocar un usuario largo. La clave, ¿cómo son las claves? ¿De cuánto colocaríamos la clave? Pues de los sitios son mínimo de 8 caracteres. Listo, pues resulta que si yo dejo la clave normalita, quiere decir que si alguien entra a la base de datos, ve las claves de todos los usuarios. Y eso es un error de seguridad. Lo que nosotros tenemos que hacer es codificar esa clave. Que así nosotros la veamos, no sepamos qué clave es. O sea, que nuestras claves sean seguras. ¿Estamos claros? Quiere decir que esa verificación vamos a tener que colocarlo, bajar la clave de 100. ¿Y qué significa que sea de 100? Que después cuando se haga, vamos a ver que eso queda una churreta toda larga. ¿Listo? Después la tendremos que revisar cómo se cuadra, si yo les explico eso en la siguiente clase. Pero ya sabemos que va a quedar una clave larguísima. ¿Listo? Sobre la cual voy a trabajar. Vamos a darle que la persona tiene un nombre. Vamos a dejarlo de 25. Y tiene un apellido. Que también va a ser de 25 y que ambos van a ser obligatorios. ¿Listo? Tenemos nuestra tabla de usuarios sencilla, sin muchas cosas. Obviamente después tendremos que pensar en aumentarla. Lo bonito de Workbench es que yo le digo a esto, voy a guardar primero mi archivo, guardarlo. Voy a tener aquí, yo tengo mi carpetica de Unitécnica. Voy a llamarla B de web. Y acá voy a crear mi modelo versión 1. Listo. Y le voy a decir a este que la base de datos se cree. Ojo, esto es un modelo, aquí todavía no puedo guardar nada. Si nosotros vamos a mirar los archivos que hay en este momento, las bases de datos que hay, miren, tenemos estas bases de datos. Está la base de datos de nosotros, la que acabamos de crear, deportivo. No está, porque hay unas que yo tengo aquí creadas, pero no está esa.
Pues resulta que yo le digo aquí, yo debo ir a crearla. Entonces vamos a crear una nueva base de datos. ¿Cómo la llamé? Deportivo, ¿cierto? Miren que aquí ya está por defecto, UTF-8MB4 General CI, porque es el estándar actual, ¿cierto? Ahora que tengo deportivo, si lo llamamos así, deportivo, voy a darle la opción Database, Synchronize Model. Esperamos un momentico, me dice, se va a conectar al local. Miren, ¿a cuál? ¿A qué puerto? 3306. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Es el puerto por el que se conecta. ¿A dónde? Al 127.0.0.1, que es la IP de quién? De mi propio computador. O sea que a todos les va a aparecer esa misma. Y el usuario por defecto que se instala es el usuario root, que significa el que tiene los permisos de todo, la raíz de todo. Simplemente hay que darle siguiente, siguiente. Miren que ya me reconoció que hay una base de datos deportivo. Siguiente, siguiente. Y él me dice, vea señor, hay una tabla de usuario que usted no tiene. Yo le voy a crear el código para que me la genere automáticamente. Y le doy ejecutar. Cierro. Y si volvemos a nuestro phpMyAdmin y volvemos a entrar a deportivo, ¿qué me acaba de aparecer? Me acaba de aparecer mi tabla usuario. ¿Y qué hay dentro de usuario? Por ahora, nada, no hay ningún tipo de dato, está completamente vacía, está a la espera de que nosotros empecemos a meter información. Pero digamos que esta es nuestra base, aparte de ahí para trabajar.